Hola María, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir a charlar sobre algo que yo creo que es probablemente una de las decisiones que más ansiedad genera en las familias, ¿no? Es decir, cuando de repente se encuentran con un adolescente que no sabe qué hacer y qué estudiar, y la pregunta esta de preguntarle a un chaval de 15 años o una niña de 16 a qué se quiere dedicar el resto de su vida es un poco complicado, ¿no? Entonces, por aquí, ¿por qué les cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué cada vez la sensación es que es más difícil orientar esa decisión Ujú. hacia qué quieren hacer en el futuro? Pues mira, yo creo que se juntan como varios factores. Para empezar, yo siempre digo que normalmente cuando llegamos a esos 15, 16, 17 años, no venimos de tomar grandes decisiones en nuestra vida y las decisiones más importantes las han tomado en principio nuestros padres por nosotros, ¿no? Ya sea el colegio en el que estudio, los planes que hago en verano y muchas cosas más, ¿no? Entonces llega una edad en la que de repente les paramos y les decimos, elige bien, no te equivoques, que te gusta, que tenga salidas, ¿no? Como una presión que da mucho susto. Y yo creo que se junta por un lado esto, que no están muy entrenados en tomar decisiones así de relevantes, y por otro lado, que cada vez hay más oferta. Entonces entiendo que cuando tenemos pues más de 3.000 grados universitarios que estudiar, quizá también nos costaría decidir a los que ya elegimos en su día, ¿no? Con lo cual, podemos decir que sería normal, ¿no? Que un adolescente de 15, 17 años no sepa qué hacer. A mí me parece que es bastante normal y desde luego en consulta nos lo encontramos bastante a menudo. Sí que es cierto que parece que hay como una serie de grados, ¿no? De carreras que son como muy vocacionales y de alguna manera cuando nos rodeamos de un ambiente que tiene bastante claro lo que quiere, ya sea pues algún compañero se me ocurre, ¿no? Las clases de ciencias de la salud, por ejemplo, ¿no? Que parece que son carreras más vocacionales cuando todos los compañeros parece que ya empiezan a avanzar, ¿no? Pues yo quiero medicina, yo quiero psicología, fisioterapia, biotecnología y de repente yo digo, ay, que es que me estoy quedando atrás, que no sé muy bien lo que quiero, ¿no? Entonces creo que es bastante común y que es una inquietud muy habitual que vemos en los adolescentes que están en esta Y etapa. entonces, en ese contexto, ese puntito de angustia, ¿qué papel Ujú. juega? Bueno, yo creo que al final esta decisión tiene un peso importante. Estamos hablando del futuro profesional, bueno, académico, ¿no? Y posteriormente profesional en la vida y de alguna manera, bueno, es algo que nos influye y nos repercute mucho en lo que va a ser nuestra vida futuro. También es verdad que yo creo que es importante aterrizar lo que es la decisión que estamos tomando ahora y entender que la vida, desde mi punto de vista, creo que va de cambiar de rumbo muchas veces, ¿no? Entonces, esto que estoy decidiendo ahora no siempre me encasilla en un camino, sino que conforme, incluso en la propia carrera, ¿no? Yo siempre les digo, puede ser que entres en primero con una idea y cuando salgas en cuarto, quinto, sexto, depende de lo que estudies, la idea haya cambiado radicalmente y te dediques a una cosa diferente, ¿no? Entonces, creo que también hay que aterrizar ahí, ¿no? Es una decisión importante, pero no es todo o nada, no nos estamos jugando la vida, sino que, bueno, es una elección de camino y dentro de ese camino, pues se nos abrirán otras millones de elecciones posibles a futuro. ¿Y los padres tienen que preocuparse u ocuparse cuando ven que su adolescente les dice que no sabe qué quiere hacer? Ujú. Me gusta mucho esta cosa que dices, porque yo creo que tendemos siempre como a preocuparnos en la toma de decisiones y nos genera como, pues no, ese susto y ese miedo a la equivocación y realmente creo que lo que a lo que nos lleva todo ese miedo es a paralizarnos, ¿no? Y realmente lo que tenemos que hacer es, como tú bien dices, ocuparnos de la decisión y decir, bueno, pues vamos a dividir esto, ¿no? Quizá como en tareas más pequeñas y ver qué tenemos que hacer, ¿no? Y en ese ocuparnos va, pues, el entender bueno, que está motivando a lo mejor ese miedo a decidir, ¿no? O esa inquietud o no saber qué está pasando con las notas de ese alumno, que muchas veces también repercuten en lo que puedo estudiar o no a futuro, ¿no? Y de alguna manera tener un poco como el análisis de la situación hecho para desde ahí poder ayudar en la toma de decisiones, porque en la preocupación nos perdemos y no solemos llegar a una conclusión buena. A veces se queda un poco el concepto ese de parálisis por análisis, ¿no? Es decir, que de repente no saben qué hacer y no hacen nada. Se bloquean, ¿no? Y de Correcto. repente, ¿ahí qué podemos hacer? Mira, yo creo que ahí hay un punto muy importante que además yo creo que lo jugamos nosotros mucho, ¿no? A nivel profesional, y es que en ese bloqueo al final tampoco sé dónde buscar información, ¿no? Entonces, hoy en día encima con el ruido brutal que hacen las redes sociales, que yo creo que para muchas cosas pueden ayudar, pero en otras generan un ruido y un impacto bastante grande, creo que ahí es un punto bueno en el que tenemos que pedir ayuda, ya sea por supuesto a nuestras familias, ¿no? Pero también a nivel profesional, porque creo que ahí hay un punto en el que la sobreinformación desvirtúa mucho qué es lo que quiero y sobre todo el escucharme, ¿no? Entonces, saber dónde buscar y qué necesito
es un camino en el que creo que hoy en día cada vez se necesita más acompañamiento y guía, porque por redes sociales me entero de todo, pero realmente analizar todo eso creo que es complicado. ¿Y cómo les podríamos ayudar? Es decir, ¿cómo realmente podemos ayudarles a discernir eso, qué es lo que quieren hacer, para qué cosas tienen mejores habilidades, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero ser físico nuclear, Sí. pero yo con lo de la medicina ya voy bien, ¿no? Es decir, más Correcto. aparte. Es decir, ¿cómo les podemos ayudar entonces en ese atasco en la toma de decisiones, sin saber cuál es el camino por el que debo avanzar? Pues mira, yo creo que tenemos que acompañarles en este camino y la idea sería un poco ayudarles a responder a varias preguntas, ¿no? Que yo digo siempre. La primera de todas es saber quién soy. Qué pregunta más grande que incluso en la adultez nos cuesta responder, ¿no? Pero el quién soy engloba, oye, qué me gusta, qué se me da bien, cuáles son mis competencias y habilidades, ¿no? Muchas veces en consulta vemos que cuando preguntas a ti qué se te da bien, te dicen, la verdad que nunca me había hecho esta pregunta, María, ¿no? Entonces, el pararnos y mirar en qué cosas yo destaco, porque seguro que destacas en alguna, y luego, por otro lado, el tener en cuenta también cuáles son los valores que mueven al alumno, ¿no? Que muchas veces desde ahí, cuando hay mucho bloqueo, es más fácil tirar, ¿no? Porque hay, pues por ejemplo, ¿no? Alumnos con un gran sentido de la justicia. Y me cuesta mucho, no sé qué quiero estudiar, y de repente cuando tiras por ahí ayudas a encontrar alguna salida profesional, ¿no? O esta parte vocacional que hablábamos antes de poder ayudar a los demás, ¿no? Pues de alguna manera el conocer un poco todas estas facetas creo que te ayuda mucho luego a ayudar, ¿no? Para que luego ellos puedan dirigir hacia qué camino van o no. Pero bueno, yo creo que sí que hay un punto de ayudarles a conocerse bien para poder desde ahí tomar decisiones más seguras. A veces en ese contexto lo que ocurre es que el adolescente baja los brazos y dice, no quiero seguir estudiando, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿cuál sería un poco el camino por el que avanzar? Mira, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué un alumno ha llegado a ese punto, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos pasa que la desmotivación académica que puede presentar un alumno en un momento dado pues se explica por diferentes factores, ¿no? Yo creo que en consulta vemos mucho, ¿no? Alumnos que en el colegio pues tienen un rendimiento académico bastante bajo y están desmotivados, incluso pues con un comportamiento no del todo adecuado en el aula, que cuando pasan a la etapa universitaria son alumnos brillantes. Entonces, creo que esa parte de no quiero hacer nada, no quiero estudiar, esto me parece un rollo total, tenemos que analizar un poco de dónde viene y desde ahí el ver un poco hacia dónde podemos dirigirlo. Sí que es verdad, también creo que bueno, creo que en otros países está como mucho mejor visto esto de cuando de verdad tengo muchas dudas o quizá no tengo la madurez para elegir ahora mismo, darme el espacio de tener pues lo que se llama gap year, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que muchos alumnos mal pensados, ¿no? Piensan, bueno, pues es un año de no hacer nada. Lejos de todo esto, es un año en el que de repente pues... Hago un poco de todo, ¿no? Hago un poco de todo, efectivamente. Entonces, aprendo idiomas, viajo, me conozco bien, tomo decisiones, veo otras alternativas y desde ahí a veces elegir es más sencillo, ¿no? Entonces, no es la salida para todos los alumnos, pero creo que a veces hay que contemplar también otras opciones. Yo siempre digo que para llegar a una meta profesional no solo hay un camino de entrada, hay muchas maneras de acceder. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y escuchar a nuestro adolescente cuando nos dice que no quiere estudiar para saber un poco qué hay detrás de eso. A veces lo que tenemos es una condición adicional, un TDAH o algún otro tipo de circunstancia previa, que eso debería condicionarnos a la hora de tomar decisiones hacia dónde podemos avanzar. A ver, yo creo que sobre todo no es que nos condicione el camino que viene por delante, sino que muchas veces, pues por ejemplo, como tú nombrabas el TDAH, nos puede venir condicionando académicamente a lo mejor hasta el momento de la decisión, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me he encontrado muchos pacientes que tienen miedo a decidir carreras exigentes porque su trayectoria académica en el cole no ha sido buena. Entonces, precisamente en el TDAH, que la motivación juega un papel tan importante, creo que tenemos que conocernos muy bien para saber desde ahí qué decisiones tomar, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que puede condicionar de alguna manera el que a veces me creo como menos capaz de conseguir cosas y que incluso, pues a lo mejor tomo decisiones de manera más impulsiva o como tú bien decías, me paralizo y bueno, no decido nada, ¿no? Un poco como desde esa pasividad del miedo a equivocarme. Entonces, creo que indudablemente puede afectar. Pero el conocernos creo que nos ayuda a tomar decisiones de forma muchísimo más segura. Qué importante es ese punto de encontrar su carril, ¿no? De su motivación, porque me está viendo a la mente un chaval que tenía los mismos números de suspensos en sexto de primaria que matrículas de honor en sexto de carrera, ¿no? Dependiendo de cómo se oriente, cómo funciona, ¿no? Sí. ¿Cómo les podemos ayudar? Es decir, ¿cómo les podemos explicar a las familias cómo ayudar a sus hijos en ese proceso de toma de decisiones sin presionar demasiado,
sin a veces, oye, proyectar nuestras propias Eso inquietudes, es. dudas e intereses, ¿no? En nuestros Ujú, hijos, ujú. ¿cómo les podemos ayudar? Mira, yo creo que hay un punto en el que los padres, desde luego, siempre intentando desde el amor y ayudar a sus hijos, bueno, pues a veces ese miedo, ¿no? A que se equivoquen, a que el futuro profesional no sea bueno, presionamos de más o queremos que vayan por el camino que quizá a nosotros nos da más seguridad, ¿no? Entonces, yo aquí siempre digo que creo que hay un punto importante también a tener en cuenta y es que en un mundo tan cambiante hay carreras y salidas profesionales que los padres de hoy en día ni siquiera conocen. Entonces, para empezar, muchas veces vamos, ¿no? Como, bueno, yo creo que este es un camino bueno y realmente a lo mejor nuestro hijo ha explorado otras alternativas que a nosotros nos parecen arriesgadas y que de aquí a 10 años van a tener una salida profesional impresionante, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre hace unos años a lo mejor el tema de la IA, ¿no? Que era una cosa que a lo mejor decían, la carrera de ingeniería de inteligencia artificial, ¿esto qué es? Robots, esto ya, bueno, veremos. Y fijaros ahora, ¿no? O sea, como que ha evolucionado mucho. Eso Entonces, que dicen, ¿no? Que la mayoría de los trabajos del futuro eso es, todavía no todavía no están inventados, existen. ¿no? Exacto, Eso es exacto. curioso. Entonces creo que eso también, como que de cara a las familias y los padres, nos tiene que hacer abrir un poco la mente, ¿no? Y entender que quizá, bueno, hay salidas como más tradicionales que todos conocemos, pero también quizá nuestros hijos investigan otras salidas que también pueden ser muy interesantes a futuro. Ujú. Lo que pasa es cuando te dicen que quieren, antes eran futbolistas, hoy que sean youtubers, ¿no? Que eso es un poco también, a Sí. veces hay un poco la ley de mínimo esfuerzo, ¿no? Ujú. Y lo dijo, estudia y luego hace youtuber. ¿Esto cómo lo planteamos? Mira, yo creo que también hay ahí un punto en el que es importante que trabajemos de manera previa, ¿no? Como debería ser siempre, que es esta parte de quiénes son los modelos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, efectivamente, a nivel social, pues todo el mundo de las redes sociales, lo que supone, pues, youtuber, influencer, etcétera, de alguna manera yo creo que también como que se banalizan ciertas profesiones y que a lo mejor tampoco se conoce del todo lo que hay detrás de ellas, ¿no? No solo con el mundo de las redes, sino con otro tipo de trabajos. Entonces, creo que de alguna manera ahí también bueno, pues informarse como muy bien de las cosas y de qué salidas suponen, ¿no? ¿Qué es esto? Pues como tú bien dices, de ser youtuber. ¿Youtuber de qué, no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues efectivamente hay gente que a lo mejor ha llegado, ¿no? A donde está, pero no tiene la trayectoria o los estudios que a lo mejor el paciente en realidad sí que le interesarían. Esto me resuena un poco a lo de mamá, yo quiero ser artista, ¿no? De años atrás, Sí, ¿no? En el sí, sentido sí, de sí. cómo lo vamos recolocando, ¿no? En el contexto actual, pues Ujú, evidentemente ese camino, ¿no? Esa dificultad ujú. que a veces aparece, ¿no? Cuando no han tomado una decisión en su vida y de repente les decimos, ¿y ahora qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? A lo Ujú. mejor hay que intentar llegar un poco antes, no esperar a los Eso 17 es, años para preguntárselo, eso sino es. empezar a trabajar Ujú, ese fondo vocacional eso incluso, es. incluso mucho antes, ¿no? Sí, porque además, fíjate lo que te decía de los modelos, al final, si no existen como esos modelos de otras alternativas, al final las redes sociales lo inunda todo. Entonces, al final, pues parto de un poco esas profesiones, ¿no? Yo veo mucho en alumnos de esas edades que de repente, no, pues fíjate, María, me llama la atención la odontología porque un tío tiene una consulta, entonces toda la vida he visto lo que es la profesión, me gusta, me motiva estar con el paciente, ayudar. Bueno, o sea, eso es un modelo, ¿no? Y muchísimos alumnos que me encuentro, el por qué eliges este grado y esta carrera, de repente, ¿no? Es, bueno, pues fíjate, es que he tenido este modelo en mi vida, o la tía de un amigo me habló un día de una cosa de Business Analytics que me parecía interesante y fíjate, es que me gusta mucho, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, como tú bien dices, llegar antes de tiempo, ¿no? Y ofrecerles modelos diferentes creo que también les va a ayudar a conocer otras salidas que no sean solo las que les da la pantalla. ¿Y en qué punto los padres tienen que parar y decir, uff, yo por aquí no sé seguir y a lo mejor debería buscar a alguien pues como tú, ¿no? Que nos ayude a tomar Mm, decisiones en el sentido de decir, oye, no sé qué pasa, mi hijo está atascado, mi mm. hija no sabe qué quiere hacer y yo no sé cómo ayudarles. Ujú. Pues mira, yo creo que hay como varias situaciones en las que podemos pedir ayuda, ¿no? La primera, indudablemente, es cuando tengo muchas dudas, mucha inseguridad, no sé lo que quiero hacer, y de alguna manera es que tenemos que entender que es una decisión que incluso a los padres se les escapa también, porque ya no tenemos tanta información, como te decía, sobre las carreras que hay, pero ni siquiera sobre los centros de estudios, o sea, es complejo, ¿no? Entonces, si hay muchas dudas o inseguridad, me parece que es una señal de pedir ayuda, ¿no? Por supuesto, si la decisión está generando angustia, también, tanto a padres como al alumno, ¿no? Y luego también sirve mucho este acompañamiento y esta ayuda para aquellas personas que quieren acertar, que tienen un poco de duda a lo mejor entre dos cosas. No sé si tengo un perfil como más social y más hacia afuera, o a lo mejor yo me sentiría más cómoda, ¿no? Como detrás, pero también a lo mejor trabajando con los demás. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que también nos ayuda como a confirmar decisiones, indudablemente a conocerme mejor. Entonces, es que como la clave para elegir bien es conocerse, yo diría que en la mayoría de ocasiones es algo que siempre viene bien.
¿Y en qué consiste un análisis, un estudio vocacional? Es decir, eso, ¿qué es lo que hacemos con estos Ujú, chicos, estas chicas que llegan y no saben hacia dónde van y a veces ni de dónde vienen? correcto. ¿En qué les podemos ayudar Ujú. o cómo les podemos ayudar? Sí, pues mira, yo creo que, o sea, el estudio de orientación vocacional lo que busca es hacer un poco como esa brújula que los alumnos no están encontrando y no saben muy bien hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces, de alguna manera es como ese espacio de autoanálisis, o sea, de vamos a mirar un poco hacia adentro, que quizá, como tú bien dices, hace mucho que no lo hacen, y ver un poco hacia dónde me quiero dirigir, pero desde el presente, porque si ni siquiera me conozco es muy difícil elegir bien, ¿no? Entonces, en el estudio de orientación vocacional lo que siempre vamos a buscar es entender quién es el alumno, qué es lo que le motiva, le gusta, si le da bien, ¿no? Cuáles son esas habilidades y competencias, no solo las técnicas, que al final, pues que se le den muy bien las mates es una cosa, pero que de repente sea una persona con una capacidad oratoria brutal o una capacidad de liderazgo, en realidad hoy en día en el mercado esas habilidades se valoran muchísimo más, ¿no? Entonces, valorar un poco todo eso, ver cómo es su personalidad y de alguna manera yo creo que por eso es tan importante como ese acompañamiento, ¿no? Porque es como que observamos al alumno desde diferentes perspectivas y llegamos como a una conclusión común, ¿no? Teniendo en cuenta tus habilidades, tus competencias, tu personalidad e incluso el autoconcepto que tienes de ti mismo, porque indudablemente esto también afecta mucho en la decisión. Si yo no me veo capaz de conseguir cosas, es difícil que decida desde esa inseguridad, por ejemplo. A veces nos llegan a la consulta porque han hecho un test en internet, Ujú. online, ¿no? Sí. Y dicen, no, es que en el test de online nos ha dicho que el niño tal. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de cuestionarios que pueden descargarse o hacer Mm. en internet en cualquier momento y este otro proceso de parar, pensar, analizar y comprender? Mira, yo creo, Javier, que realmente una decisión tan importante como esta lo que necesita es ser acompañada, ¿vale? Entonces, efectivamente, existen muchos recursos que nos pueden ayudar, ¿no? De manera más autodidacta a tener alguna respuesta, pero precisamente una decisión que genera tanto miedo, incertidumbre, angustia, ¿no? Como este susto de ¿y si me equivoco? Tiene que ser una decisión acompañada, ¿no? Entonces, poder acompañar esto de un profesional que investiga contigo, ¿no? Que conoce, que te cuenta, que te informa, yo creo que es todo lo que necesitas para poder decidir a futuro. Tomar la mejor decisión de las posibles, ¿no? Efectivamente, Sabiendo que efectivamente el error es parte de la es decisión, parte ¿no? de la decisión. Fenomenal. Eso es. Oye, pues muchas gracias, María. Yo creo que hemos abordado una de las decisiones que más ansiedad generan en estas etapas de la vida, ¿no? Cuando empiezan los alumnos a llegar a bachillerato y se encuentran con la pregunta de ¿y ahora qué quiero hacer? ¿No? Yo creo que Ujú. les hemos explicado bastante bien que es un proceso que si lo preparamos con tiempo va a ser mucho más fácil, pero bueno, si no Eso lo es. hemos preparado y hemos llegado casi ya a segundo bachillerato con la EBAU encima y tenemos que tomar una decisión ya, también se pueden hacer otras cosas muy interesantes para ayudar a ese adolescente a tomar la mejor decisión de las posibles. Eso es. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Javier.